Ahora sí. Pues gracias a Dios, aquí estamos nuevamente. Estas sesiones ya las estamos teniendo cada 15 días y por eso acostumbramos a hacer un breve repaso de lo anterior, pues, para seguir eh, dándole continuidad. Claro que quien los está viendo, quien ve estos videos en YouTube, ahí es mucho más fácil, ahí no se pierde la continuidad porque pues se pueden ver todos los videos en un día, una semana o conforme cada persona quiera. Nosotros actualmente vamos a iniciar el- la primera carta a Timoteo, el capítulo 5. Yo recordaba que ya habíamos avanzado en los primeros versículos, pero vamos a dar un breve repaso al capítulo 4, que primero comienza dando una advertencia de que en los Este, últimos... Ujú. pero como que te entrecortas, pero las ideas. Se entrecorta un poco. Sí, creo que sí vimos parte del 5 ahorita que me estoy acordando. Ah, ok, ok. También Sí, yo te escucho un poco cortada. Ujú. pero sí vimos parte pasada, me pregunta, ¿qué dice? Ahí ya me escuchan mejor, está fallando el internet. Sí, ya te escucho mejor. Ajá, que sí, creo que sí habíamos visto parte del 5 porque incluso me preguntaste cómo se dice si de los ancianos, no me acuerdo cómo se dice en griego, también Presbíteros. existía Ujú. ajá, en femenino, y entonces sí vimos parte del 5. Ahorita que está viendo, sí vimos parte del 5. Perfecto. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de los últimos del 4, lo que fue el inicio del 5 y ya avanzamos. Pues eh, el 4 termina así, ¿no? Primero, Pablo le da algunos consejos eh, ministeriales a este Timoteo. Por ejemplo, en vez de andar con fábulas de viejas y profanas, o sea, en pocas palabras, en vez de enseñar algo que no está escrito en la palabra de Dios, mejor ejercitarse en la palabra de Dios. Porque si hablamos lo que no está escrito, pues poco a poco vamos a llevar esto a nosotros mismos, a nuestra familia y a los congregantes, ¿no? Empezamos ahí a crear costumbres y cosas que no están escritas y se vuelven esto, fábulas y cuentos, ¿no? Pablo muchas veces advierte sobre eso y después dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Después, este que es muy clásico, que es ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conductas, amor, espíritu, fe y pureza. Y ahí estuvimos analizando cada uno de los dos puntos, ¿no? Después, aquí, aquí ya viene aterrizado. Primero advierte de no hablar lo que no está escrito, o sea, fábulas y cuentos de viejas, ¿no? Y después ahora sí dice, ¿de qué sí debes poner atención? Pues de la lectura de la palabra, de la exhortación y de la enseñanza. Y de no descuidar los dones que Dios nos da. Y en este caso que Timoteo recibió por imposición de manos del presbiterio, o sea, el conjunto de ancianos de la iglesia. Y para, le advierte que permanezca en todas estas cosas y que tenga cuidado de la doctrina. O sea, estamos viendo lo firme que es Pablo en estos puntos. Finalmente, en el 5, ya un poco más de ejecución del ministerio y hablábamos exactamente que así como hay presbíteros y por ejemplo en algunas iglesias se dividen en presbiterios, en otras iglesias sí tienen presbíteros, o sea, personas con ese título o ancianos gobernantes, también se les llama así, como los presbiterianos. Pero también la Biblia aquí nos enseña que hay presbíteras.
mujeres. Ujú. Y nos decía aquí Pablo cómo Timoteo debía tratar a los más, estos ancianos gobernantes, o sea, los que tengan más experiencia espiritualmente hablando que él. Y eventualmente también a los que tengan más edad que él, ¿no? Eh, pues primero que los trate como si fueran sus papás, con respeto, ¿no? Pero exhortarle, o sea, si era necesario como un líder de la iglesia, como evangelista, exhortar, disciplinar, enseñar, acompañar, sí lo debe de hacer. O sea, no por ser más maduros espiritualmente o en edad, pues no tratarlos así como que aparte o no mover ni hablarles ni nada. No, o sea, sí se tiene que hacer, pero le está diciendo, ¿no? Como si fuera su papá, con respeto. Y a los más jóvenes en la fe, pues como si fueran sus hermanitos en la carne, ¿no? O sea, como cuando tratas a tus hermanos más jovencitos. En cuanto a las mujeres presbíteras, como sus mamás. Y a las mujeres más jovencitas en la fe, sean espiritualmente o en edad, pues se les tiene que tratar con pureza, ¿no? Y ya hablábamos de diversos casos que en esa iglesia se da que muchas veces es lamentable, pero no ocurre así, ¿no? Que ya habíamos dado diversos ejemplos y que por eso Pablo advierte y da estos consejos. Y finalmente, hablábamos del 4. El versículo 4 habla de las viudas, bueno, desde el 3, ¿no? Pero en el 4 habla de algo más importante. Y eso es para nosotros, ¿no? Que si nosotros tenemos abuelitos, abuelitas, en especial abuelitas, ¿no? Porque son viudas, y nuestros papás, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser piadosos para con nuestra propia familia y recompensar a nuestros padres y abuelos también, porque esto es bueno y agradable a Dios. Claro que más enfrente se dan más cosas más severas respecto a este punto, porque es tan importante. Eh, Aquí tiene unas anotaciones esta herramienta y esto es interesante. ¿Qué es esto del textos receptus de 1551? Un poco de contexto. Me parece que en otro estudio ya yo lo había dicho porque esto aparece constantemente. Esto de textos receptus de 1551 es un compendio que se hizo un poco antes de ese año, pero se concluyó en ese año, de manuscritos eh, del Nuevo Testamento eh, para tener como que mm, concordar de cuáles eran los manuscritos completos. ¿Cómo así? Pues más o menos en esa época, antes ya se habían dado cuenta que había muchísimos manuscritos del Nuevo Testamento. Unos eran incompletos, otros tenían variaciones extrañas o particularidades, ¿no? Porque evidentemente pues eran hechos a mano, no era como una fotocopia. Y entonces en aquella época se hizo el trabajo de juntar todos esos manuscritos que se tenían y ver, eh, compararlos todos ellos, o sea, fue un trabajo grandísimo para verificar cuál era como que el texto más fiel, o sea, cuál era el que no tenía variaciones extrañas, el que no estaba incompleto, el que estaba puro, por así decirlo, el que estaba bien. Y esto es lo que se llama textus receptus. Y en estos textus receptus, claro, a veces había algunas partes que en algún otro manuscrito podrían no estar. O alguna variación que en algún manuscrito podría no estar. Entonces, cuando se trata de uno de estos casitos, de estos casos, se les pone tipo estas anotaciones, como están aquí en naranja, y se le escribe
Textus Receptus. No quiere decir que esté equivocado, no quiere decir que sea algo un error o cualquier cosa así. Al contrario, se hace esa anotación para que si se está consultando un manuscrito que no tenga ese fragmento, se sepa que ese fragmento sí existe en muchos otros manuscritos y respetando la integridad de este manuscrito que no lo tenga. Esto es para evitar conflictos de que no, que aquí los curas y los padres le metieron mano y no, calma. Hasta ellos respetaban, ¿no? Lo que es la palabra de Dios. Y por eso le hacen esas anotaciones, para que así a criterio de cada uno y si uno tiene alguna duda ahora y el Espíritu Santo nos confirme, pero nada más tener esa información. Muy bien, veamos lo que viene en el Textus Receptus. Por ejemplo, nuestra Reina Valera incluye el Textus Receptus. Por eso es que tiene esta anotación. Porque si no lo tuviera, deja ver hasta dónde llegaría aquí el versículo. Aceptable. Me parece que llegaría hasta, tal vez hasta el punto y coma. Ya. No, sería más o menos aquí. Y en el Textus Receptus se le agrega aceptable y bueno o excelente y bueno. Por ejemplo, hasta lo podemos comparar con este otro manuscrito, así ya más en corto. Es el 5.5, me parece. No, 5.6 o 5.4. 5.4. Perfecto. Aquí ya lo podemos ver más en corto, sin ninguna duda. Tecna, Mantenotam, Proton, Eusebian, Tutucarestin, Apotecton. Mira, en el texto, en el manuscrito bizantino llega hasta Ceu. No viene nada de Calón ni Kai. Viene hasta Ceu. Termina de Dios, ¿no? Que sería, pues sí, esta frase. Pero, por ejemplo, no tiene el Calón y no tiene el Kai. Y veo que otra cosa no tiene. Apodecton, creo que ese sí lo tiene. Y Enopion Tuceo. Enopion Tuceo. Sí, aquí está Enopion Tuceo Apodecton. Efectivamente, ya lo podemos ver en el manuscrito bizantino. Nada más decía que porque esto es agradable o aceptable delante de Dios, a vista de Dios. Y en el Textus Receptus, o sea, en este otro compendio de muchos manuscritos, muchas veces venía el excelente o aceptable y excelente, aceptable y bueno. Pues podemos ver que no es una variación así que nos pueda causar pánico, no cambian la doctrina, es algo correcto esto, nada más es una anotación. Y así cuando veamos en las Biblias de estudio, aunque no tengan esto del griego, que sean Biblias de estudio, y diga algo así de anotación de textos receptos, pues ya sabemos que no es como para tenerle pánico, ni decir, ay, esto es maldad, no. Sino, efectivamente, tiene esa anotación porque los que hicieron ese compendio respetaban la palabra, ¿no? Y sabían que algún otro manuscrito podría tener falta de ese fragmentito, que son estas dos palabritas en este caso, ¿no? No es como en las traducciones actuales. Las traducciones actuales muchas veces ni hacen esas anotaciones y hasta quitan versículos o, de plano mochan la mitad de un versículo o le cambian palabras. O sea, el otro día ya estuvimos teniendo ese ejercicio de comparar los manuscritos que se usan para la Reina Valera 1909 y 60 y los manuscritos que se usan para las versiones más actuales como NBI. Otro día podemos hacer otra vez el ejercicio y hasta me voy a poner a ver algunos versículos
que correspondan a nuestro estudio bíblico para tener este tipo de práctica. Muy bien. Ahora, me parece que nos quedamos en el 5. Entonces, lo que vamos a hacer ya para no consumir más el tiempo, después de este brevario de traducciones y pergaminos, pues ya vámonos al estudio bíblico. Entonces, nos vamos a distribuir en grupos de 3 versículos, donde Noemí va a leer el 5, el 6 y yo el 7. Y ya sabemos la dinámica, leemos una vez como para comenzarlo a digerir y, y así nos quedamos cada quien con su propio versículo aquí en la cabeza. Y en la segunda vuelta, cada persona va a comentar sobre su versículo o hacer preguntas y comentarios de los otros. Ujú. Muy bien. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. 5. Perdón, es que estaba analizando. Pues también habla ahí de esta mujer que es piadosa y que se dedica en la en la búsqueda del Señor. Espera en Dios y es diligente. Sí, la que habla de una mujer piadosa que busca y confía más en Dios que en los hombres. Y por esa confianza que tiene en Dios, sabe que todas sus necesidades van a ser suplidas. Es lo que puedo compartir. Sí, está muy, muy bien. Aquí solamente voy a apuntar 2 detalles que veo en el griego aquí del lado izquierdo. Por eso me gusta mucho este PDF, porque nos deja ver 2 versiones de la Biblia y del lado izquierdo, pues este léxico, ¿no? Estos fragmentos en griego. Bueno, el mismo texto en griego. Eh, Aquí nosotros tenemos solitaria, viuda y solitaria, o viuda y que ha quedado sola. Pero en griego es un poco más fuerte. Dice las que realmente, o las que son, o están siendo viudas y que han sido dejadas sola o olvidada. Memo, memonómene, memonómene, que es que ha sido sola o es más como olvidada, abandonada. La palabra en griego más directo es olvidada. O sea, que su familia pues, ya la ignoró, la abandonó, la dejó. Sea de forma de que se murió sus familias, sus parientes, o realmente fue abandonada. Ujú. Y qué duro, ¿no? Ahí me recuerda la palabra de Dios, este, bueno, el Espíritu Santo, cuando dice que aunque, aunque tu madre se olvide de ti, yo no me olvidaré de ti. Bueno, lo he parafraseado, pero es eso, ¿no? O sea, no es algo tan fuerte, ¿no? Que nuestra propia sangre se olvide de nosotros, pero Dios no. Por eso dice, y espera en Dios. Esperando en Dios, en vez de andar así de chismosa de un lado a otro, como dicen las chismosas del lavadero, ¿no? En vez de eso, es diligente en súplicas. Bueno, aquí dice suplicaciones, aquí dice súplicas y oraciones noche y día. Aquí usa el verbo proseuchais, que es el plural de proseujas, que es oración hacia otra persona, no hacia mí, hacia otra persona. Eso es interesante, o sea, no ora solo por ella solita y ya de forma así egoísta, no, al contrario, por otra persona, de noche y día, o sea, ora por los otros, o sea, qué bendición
si Dios les da ese llamado, ¿no? En vez de andar de chismosas y ahí regando veneno de un lado a otro, no, ellas se dedican a esperar en Dios en vez de su familia que la ha dejado porque murió o porque realmente fue abandonada, y se dedica a interceder por los otros de noche y día. Yo creo que este Pablo lo escribe porque recordemos que, por ejemplo, cuando Pedro en una de esas que fue liberado, la palabra dice que, que los hermanos en la iglesia, y era de noche, era de madrugada, estaban orando todos juntos por él, y fue cuando el ángel fue y le abrió las puertas y lo llevó hasta la calle, ¿no? Eh, y es por estas personas que oran, interceden por los otros noche y día. Muy bien. 6. Aquí ya así como la consecuencia de pues, si haces las cosas mal, y aquellas que, bueno, aquí dice que se entrega a los placeres, pero así que a las cosas de la vida, a las cosas de la carne, y no en tener una comunión pues más cercana con Dios, una relación más fuerte. eh, pues, si no, la carne vive, pero el espíritu muere. Y creo que es eso. Pues efectivamente, aquí viene la parte contraria. Hablábamos de estas viudas que esperan en Dios, que su fundamento es Dios, y Dios es su papá, su mamá, Dios es su familia, ¿no? Dios es su todo, y se dedica a interceder por los otros noche y día. Pero aquí está el lado contrario. Una viuda que en vez de eso se entrega a los placeres y viviendo está muerta. O sea, los placeres pues se refiere a los lujos, no solo a los lujos, porque podría ser una viuda que no es rica, sino a las comodidades, ahí a que pues, estoy aquí bien cómoda en mi lugar en la iglesia, y se la pasa en cosas superfluas, a la carne, a complacer a la carne o a la satisfacción propia, como le dicen, al, a la vida exitosa, o a autorrealizarse también le llaman. Que no estoy en contra de tener una vida profesional digna y esas cosas todas, pero hay que tener siempre en mente nuestras prioridades. Si Dios, sí es importante esto del trabajo y esas cosas y de conocer y etcétera, la cultura y esas cosas todas, pero una cosa es tener en mente en mi lista de prioridades esos puntos, pero siempre Dios en el número 1. Y ya si queremos después los otros, pues sí, pero siempre Dios como el primero. Muy bien, queda menos de un minuto. Voy a cortar y ya regresamos. Pues aquí ya regresamos y toca el versículo 7, que este es el que me tocaba a mí. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Bueno, aquí este versículo es cortito y evidentemente también tiene continuación porque tiene un punto y coma. Pero solamente quería comentar aquí en el léxico la palabra irreprensible, porque eso lo veremos en muchos versículos. Irreprensible, sin reprensión, sin reproches. Y hasta aquí viene aquí un pequeño comentario, ¿no? No atrapar. Propiamente no detenido, no declarado culpable, al ser censurado o atacado. Es decir, no culpable a la luz del panorama general. Mediante esto se demuestra
que el intento de atacar el carácter de alguien mediante una censura injustificada carece de fundamento, es decir, cuando se considera el asunto en su contexto más amplio. Pocas palabras, o sea, que no tengan cola, que nos pisen. Y como hijos de Dios eso es importantísimo, ¿no? Sí, ya sabemos que los que tuvimos una vida muy diferente antes de aceptar al Señor Jesucristo, pues a veces está muy difícil, ¿no? Porque siempre habrá vecinos o familiares que nos recuerden o que sepan cómo fue nuestra vida anterior. Pero pongámonos en el lugar de Pablo, o sea, aunque sea muy difícil, pero es posible, porque Pablo fue un asesino de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. Inclusive estuve presente cuando murió este Esteban, ¿no? Él coincidió con eso, él asintió, estuvo de acuerdo. Y eso es lo mínimo, porque la Biblia no da muchos detalles, no sabemos si él fue el que persiguió a Esteban o no, no sabemos muchas cosas y tampoco podemos indagar. Pero, o sea, una vida así, con esa historia, ese historial, y aún así pues ya transformado por el Espíritu Santo y después de toda la obra que hizo para gloria de Dios, pues él dice estas palabras, ¿no? Eh, Aquí no solo es nuestro testimonio personal, sino el irreprensible tiene que ver con mi relación con Dios, que si yo estoy a cuentas con Dios, este, porque si Dios ya me perdonó, Él ya me justificó, ujú, ya me renovó, ya hecho mis pecados al fondo del mar, como dice la palabra. Este, y Él es el que me conoce por dentro y conoce todo lo más secreto de mí. Y si yo delante de Él digo, pues no, ya, gracias a Dios estoy bien, como decía Pablo en muchas cartas, ¿no? Pues eso es lo más importante. Claro que en la medida de lo posible estar en paz con todos, ¿no? Inclusive con los que no son creyentes también. En fin, ahora nos vamos a repartir otros tres, el 8, el 9 y el 10. El 8 lo va a leer Elda, el 9 Noemí y yo el 10. Entonces comencemos. 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. 8. Em, pues aquí también hace como pues no, aquí ya no es tanto como consejo, ¿no? Sino como igual una indicación ya más fuerte y continúa haciendo esa comparativa, pero aquí creo que hasta es con mayor severidad, porque si pues hace esa comparación con los incrédulos, entonces no te dice, pues estás errando o, estás medio que desobedeciendo a Dios, estás yendo poco a poco por el mal camino, sino aquí te dice, no, pues si no lo haces, eres peor que aquel que ni siquiera cree, bueno, en este caso, ¿no? En Dios, en mí. Entonces creo que ahí sí es, pues palabras fuertes, y pues es como esa invitación de cuidar, eh, obviamente los de la familia, pero pues también en caso de que no, pues los de la iglesia, que prácticamente, ¿no? Pues también son esa familia y hay que, pues, ver por ellos. Pues sí, efectivamente, esto tiene correspondencia y más abajo va a continuar va a ser más hincapié en este tema,
pero es desde aquí, ¿no? Desde el 4, que todos los que tengan viuda, o sea, si tenemos a nuestro papá o nuestra mamá en específico, ¿no? Que, que ha quedado sola o nuestra abuelita, pues tenemos que ser primero piadosos con nuestra familia y con nuestros papás. Y no hay ninguna otra actividad piadosa, por así decirlo, que reemplace eso. Solo hay una excepción, y ya lo decía nuestro Señor Jesucristo: si nuestra propia familia nos fuera llegar al extremo de ponernos casi contra la pared y elegir ellos o a Dios, pues claro que tenemos que elegir a Dios, y eso incluye a nuestros papás. Pero si no llegamos a ese extremo, recordemos siempre los mandamientos. Tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestros abuelos, y si tenemos hijos y sobrinos y nietos, pues también tenemos que tener esta parte. Dice aquí, ¿no? Pues que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. O sea, ha negado esa fidelidad a Dios, ¿no? Y es peor que un incrédulo, porque hay incrédulos, a los que no creen en Dios, que, que sí cumplen con su familia. De su familia hacia atrás, o sea, papás, abuelos y eso, y de su familia hacia abajo, que son los sobrinos, hijos, nietos. Y nosotros estamos incluidos, o sea, sí. Y es algo muy serio, porque en muchas familias se ven cosas bastante tristes que no debería de ser. Dios nos va a llamar a cuenta por todo esto, ¿no? Y en fin, y sobre todo si el nombre de Dios es ofendido por causa de nuestro comportamiento. Por algo aquí dice irreprensible aquí arribita. En fin. 9. Pues es como el preámbulo de los requisitos que serían para el apoyo de la iglesia hacia la hermana viuda. Está diciendo que no, que sea mayor de 60 años y que haya dado testimonio. Porque habla también que sea sola marido, que haya, que haya tenido solamente un esposo. Efectivamente. Y ya después vamos a tener que regresar a pero no voy a dar muchos spoilers. Seguiré yo el 10. Que tenga testimonio de buenas obras. O sea, sí, que no anduvo en eso que decía allá arriba de los placeres, de las comodidades, de las banalidades, de los chismes, de ser flojera. O sea, que tenga buenas obras. Un solo marido. No menor de 60, que sí ha criado hijos, y si sus hijos han permanecido en la fe, ¿no? También es importante. Que todo el peso no cae sobre los papás, cuidado, pero sí tienen mucha responsabilidad, porque si el hijo se desvió muchas veces porque los papás no se le sentaban a leer la Biblia con ellos, o sí se la leían de niños, pero ya cuando eran adolescentes ya no le dieron continuidad. No necesariamente leer de adolescentes la Biblia de dibujitos, sino ya cosas más sustanciosas, ¿no? Como estudiar juntos la Biblia ya como tal, y también ya más de jóvenes seguirle. Y la mayoría de los papás ni siquiera de niños les leyeron la Biblia. Y después el papá se sorprende porque de adolescente el hijo no le interesa. Si no se le inculcó, pues cómo le va a interesar. Claro, ya hay casos muy diferentes en que sí, que los papás desde niño le dieron el conocimiento de adolescente y de joven. Y sí hay casos que son la minoría, pero los hay, de que por más que los papás siempre le inculcaron bien, le enseñaron bien, pues ya el de adulto, pues el hijo se fue, ¿no? Se fue del camino. Pero ahí ya ellos ya no tienen más, los papás pues pueden estar seguros y en paz de que ellos hicieron su parte. Pero lo triste es que la mayoría de las veces no es así. Es los papás que no hicieron su parte. Como dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está escrito.
Pero bueno, si ha practicado la hospitalidad. Esto de hospitalidad es muy interesante. Lo quería mostrar en griego. Y aquí está. Vamos a darle un zoom. Aquí está. Si hospedó extraños. Exe, exenodogesen, que es hospitalidad. Aunque aquí sí voy a abrir el léxico porque hay otra palabra de hospitalidad que quiere decir amor hacia los extranjeros o hacia los extraños. Vamos a ver si aquí esto es una variante o efectivamente son dos palabras. Ya ven, yo también aprendo. Por eso me agrada esto. Xenodogeo. Xenodogeo. Hospitalidad. O sea, ajá, recibir, hospedar a los extraños. Pero voy a ver si tiene que ver con el otro verbo. No, este es tal cual hospitalidad. Cuando tengamos oportunidad les mostraré cuál es el otro verbo. Bueno, ya se los digo. Así como xenos o xenón, como aquí está, ¿no? Es xenón, es extranjero o extraño. Tiene una palabra en griego que es amor hacia los extranjeros o hacia los extraños. Pensé que este sería el caso, pero no, este es otro verbo. Es realmente, como lo estuve revisando con ustedes, es hospedar un extraño. Y ese es algo muy raro de ver, pero pues a veces es necesario. Aquí incluye no solo cuando, por ejemplo, sabemos que hay un misionero o misionera que, que necesita donde dormir, ¿no? Donde vivir y pasa por nuestra ciudad. Claro que nosotros le tenemos que abrir las puertas, claro, guiados por el Espíritu Santo, pues porque está haciendo la obra de Dios, está esparciendo la palabra de Dios. Y yo sé que en México, o por lo menos es lo que yo he visto, hay quien podría decir, no, no es cierto, pero bueno, lo que yo sí he visto, con mi familia, mis abuelos, mis tíos y hermanos de diferentes iglesias, que sí se tiene esa cultura en México de recibir hermanos en la fe, pues de otras ciudades, otros estados, ¿no? Esa es una cultura muy bonita y eso es lo correcto. Pero, por ejemplo, aquí en Europa, no puedo generalizar y decir toda Europa, sino que más o menos en donde yo he estado viviendo, no es tan común. No se ha enseñado bien así. O sí se enseña, pero más como si fuera mm, un micronegocio de hotelería, por así decirlo. ¿Cómo así? Sí se recibe a los hermanos, pero se les cobra. O sea, estoy de acuerdo que si tú recibes a un hermano, pues que te apoye si tiene recursos, ¿no? Pues con los alimentos o con la luz o así. Concuerdo, o sea, hasta alguien creyente lo haría por iniciativa, no se le necesitaría cobrar. Pero lo que hacen en otros países no es como en México, es más tipo, pues como si tú estuvieras rentando en otro lugar, pero tal vez yo te rento más barato o por lo menos tienes la garantía de que estamos en confianza. Ahí se nota que la cultura es otra. Y recordemos que la palabra de Dios, eh, eh, pues trasciende, ¿no? Trasciende épocas, culturas, continentes, lenguas. Entonces, eh, tenemos que mantener todavía este principio.
Y este ejemplo lo he dado entre hijos de Dios, ¿no? Misioneros o hermanos de otras iglesias, ¿no? Pero aquí el versículo como tal está escrito extraños, lo cual incluiría a los que no son hijos de Dios. O sea, ahí está más recio, ¿no? O sea, hospedar a alguien que definitivamente tampoco es creyente. Eso es más duro. Y como si sin arriesgarme a algún asalto o peor, ¿no? Pues ahí por eso es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da discernimiento. Y claro que no podemos agarrar el pretexto de que es muy peligroso para no hacerlo, sino que tenemos que tener este discernimiento y ser guiados por el Espíritu Santo. Porque en la Biblia el Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Hay muchos que sin darse cuenta hospedaron ángeles. Ahí está. ¿Y cómo vamos a vivir este tipo de experiencias si no aplicamos la palabra de Dios? Pero bueno, si ha lavado los pies de los santos, esto demuestra servicio, esto demuestra sencillez, demuestra humildad, y que aquí no hay que estar escandalizados de, ay, ¿cómo que lavar los pies a los santos? Recordemos que el primero que lo hizo fue el Señor Jesucristo. Él le lavó los pies a todos. Y él lo dijo, ¿no? El que quiera ser el primero será el último y el último será el primero. Y él siendo el rey de los reyes, pues le lavó los pies a todos. Entonces sí, eh, hoy ya no se practica esto de lavar los pies a los santos, porque bueno, ya sabemos que antes andaban muchos kilómetros con sandalias y, y se necesitaban lavar los pies cuando se entraba en una casa, pues porque estaban llenos de lodo, polvo, excremento, mil cosas. Ya no se practica eso, pero sí se practica la limpieza al santuario, sí se practica otros tipos de cuidados, hasta debería de haber, y en algunas iglesias hay, ¿no? Visitar a los que están enfermitos, ¿no? A los que están afligidos. Mira, socorro a los afligidos y se ha practicado toda buena obra. O sea, en caso de que en toda esta lista falta alguna, dice, si ha practicado toda buena obra. O sea, para que nadie diga, ay, voy a escaparme por la tangente. No, aquí no existe eso. Por eso la palabra de Dios es así tan puntual. En fin, vamos a, déjame ver la hora. Todavía tenemos un poco de tiempo. Vamos a repartir nosotros 3. Estoy viendo más o menos. No, pues este capítulo está sustancioso. Y vamos a repartir nosotros 3 y después ya nos vamos a la gramática. Bueno, conforme vayamos viendo el tiempo. Ahora, ahora voy a comenzar yo, aunque no me gusta a mí comenzar. Después Noemí y finalmente Elda. Voy a pedir aquí un momento que voy a tomar agua y ya regreso. Ya está. Ahora sí, gracias. Entonces, en el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ay, ya me perdí. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa
y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debiera. Muy bien, el 11. Pero viudas más jóvenes no admitas. O sea, más jóvenes de los 60 años, decía aquí. 60 años. No admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, eh, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Vamos a ver cuando dice deseos, ¿qué verbo? Mira, se refiere a sus impulsos sexuales. Catastreniasosin. Aquí tiene la raíz de catástrofe. Catastreniasosin. O sea, impulsadas por sus impulsos sexuales o deseos sexuales, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Pues aquí esto es muy serio, ¿no? Pues, obviamente sí, o sea, una viuda muy joven, no sé, una de 20 años, recordemos que antes se casaban muy jovencitas. Bueno, ahorita podría ser una viuda inclusive también de 20. Imaginemos que se casó a los 18 y por algún motivo enviudó a los 20. Es factible, ¿no? Pero está muy duro, ¿no? Esto de que se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Solo voy a dejar aquí este suspenso porque en los próximos versículos vamos a entrar en un pequeño debate. Pero recordemos esto, que primero que son viudas jóvenes y que no deben ser admitidas porque pueden ser impulsadas por sus deseos sexuales y se pueden rebelar contra Cristo y quieren casarse. Y todo el mundo queda así de, ¿cómo así? Bueno, vamos al 12. Se quedó en suspenso. Dios mío. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Aquí lo que yo entiendo es que dejaron, pues sí, dejaron ah, como que caen en la idolatría, valga la redundancia, antes que a Dios. Dejaron de lado de Dios en el anterior que era de las viudas, marido, y que se mantenían en la oración Ujú. día y noche. Eso quiere decir que buscaban a Dios aún en medio de su necesidad. Y las jóvenes no buscan a Dios y quieren cumplir sus deseos. Entonces es lo que entiendo. Sí, más o menos va por ahí, pero aún tiene una parte aquí de suspenso que la mantendré, porque ahorita que avancemos se va a poner más difícil a encontrarle un sentido y ya explicaré por qué. 13. Bueno, continúa como en esa lista de cosas malas. Dice, quebrantaran su primera fe. Y ya dice, aprenden a ser ocios, o sea, no ocuparse pues, de las cosas importantes. Bueno, andar de casa en casa, yo lo entiendo así, ¿no? Como ir de un lugar a otro y de aquí para allá, y así como que no tener algo fijo. Pero luego dicen peor, ¿no? No solamente no ocuparse de las cosas importantes, sino además ya ser chismosos, andar ahí hablando pues, mal del hermano y andar que dijeron esto, que el otro, que si hay un problema, pues yo voy y me meto, no, es que yo escucho esto, no, es que yo pienso el otro, y pues sí, ¿no? Hablar cosas que no son convenientes. Y generalmente, no digo que sea la, la regla, pero generalmente pues, eso pasa con mujeres sin tanta sabiduría. Iba a decir jóvenes, pero a veces hay jóvenes que llegan a ser más prudentes y las que caen en este tipo de cosas son las mujeres más mayores, ¿no? Las mujeres mayores.
Entonces, ahí yo creo que también depende de ese, pues sí, ese compromiso con Dios, esa fe, esa dependencia de Dios, porque si no, pues, se cae en esto y todavía más. Muy bien, exactamente por ahí vamos. Pero no perdamos el hilo porque este, aquí comienza lo interesante. Yo iba a cortar aquí, nos íbamos a ir a la gramática, pero no quiero dejar de lado todo este conjunto de versículos que pues, es un tema en sí. Ya después podemos irnos al estudio, pero no quería dejar esto así al aire. Entonces, para seguirnos repartiendo, va a comenzar Noemí, después Zelda y el 16 yo. Ajá, porque hasta en el 16 termina este tema, que fue el principal, y ya después habla otras cositas. Entonces sí, 14, Noemí, 15 yo, Noelda y 16 yo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. 14. Estaba tratando de recordar, hay un versículo en donde dice Pablo que si pueden mantenerse solteros, pues que continúen en esa soltería, pero que si no tienen ese, ay, Dominio propio. no es, ajá, si no tienen ese dominio propio, pues que mejor se casen. Y en este caso, pues también, si es joven Dios mío, si es joven pero que tenga bien definido lo que Dios quiere, tiene que tener esa sabiduría para lo que Dios quiere. Y aquí es lo que Dios le está pidiendo, que sea prudente, que dé testimonio y que se dedique a su hogar. Eso es como también un medio por el cual Dios también cuida a las viudas jóvenes para que tengan un sabiduría y poder gobernar, no gobernar, sino más bien ese dominio propio y no permitir que pues Satanás las lleve hacia otro lugar que Dios no quiere. Creo que me revolví, pero perdón. No, estuvo muy bien. Y de hecho, nada más voy a dejar que termine Elda y ya voy a decir más o menos por qué parece tan contradictorio esta parte. Porque mira, aquí el 14 dice, quiero que se casen, pero en el 12 no se había dicho, no en el 11, que si se casan, se rebelan contra Cristo, ¿no? Y aquí ya vamos a explicar muy bien, más o menos esta Noemí tocó el punto, y pues gracias a Dios ahorita vamos a comprenderlo en su totalidad. Ahora el 15. Pues ya dice, ¿no? Algunas de las que pues ya habían sido viudas y que, bueno, si es con lo que dijo Noemí, lo que llevan visto, pues que no tienen como esa, eh, eh, bueno, Pablo decía, ¿no? ¿Dónde continúas? Por ese dominio propio terminan haciendo cosas peores, cayendo en pecados peores que por eso pues es mejor casarse y tener su marido y no que el nombre de Dios por sus acciones, por lo que digan o hagan, pues ahí sea, sea blasfemado o sea tenido un poco delante pues, de los niños de la iglesia y de los no creyentes. Y pues con eso, con esas acciones, con esos pecados, con todo lo que va en contra de un ejemplo, como mujeres piadosas, como mujeres que honran a Dios, pues con eso se sigue precisamente, ¿no? Todo lo que Satanás quiere.
y es como esa manera en la que también pues se puede destruir a la iglesia, porque pues si no haces lo que Dios quiere, pues entonces vas en lo contrario y ahí es el adversario, Satanás. Muy bien. Después de estos comentarios ya viene aquí por qué tanta controversia, ¿no? Entre el 11 y el 14. Primero, casarse y rebelión contra Cristo, ¿no? Y condenación y hasta quebrantar su primera fe, ¿no? Y después dice, pues quiero pues que se case. Sí tiene que ver con todo lo que dijeron, pero hay un detallito que aquí muestra Pablo, y que muchas veces no ha sido recordado o no se ha tomado en cuenta tal cual, cuando se habla de la estructura de la iglesia, que le iba a decir iglesia primitiva, pero hay quien argumenta que como esta carta, por ejemplo, 1 Timoteo, ya sea de las últimas de Pablo, pues ya no era una iglesia tan primitiva, pero en fin, pues de la iglesia del primero y segundo siglo, ¿no? O hasta quien lo extienda hasta el siglo cuarto, en fin. De esta primera iglesia, que es la que describe aquí el Nuevo Testamento. Primero, hay que ligar los puntitos. Habla de presbíteros, hombres, y después presbíteras mujeres, que hasta yo lo mencioné, y dice mucho hincapié, ¿no? ¿Y por qué? Hasta dije, no, pues esto casi no se habla. Aquí viene el meollo del asunto. Recordemos una cosa, episcopos era una función, era un cargo dentro de la iglesia, que es a lo que, más o menos a lo que hoy le conocemos como pastor. Claro que las funciones y determinaciones que en las cartas de Pablo enseñan no son exactamente las mismas o de la misma manera que se practica en las diferentes iglesias el día de hoy, porque hasta ya muy pocas iglesias le siguen llamando episcopos. No, en fin, ese era un cargo. ¿Y quién podía tener este cargo? Normalmente, de entre todos los presbíteros o ancianos gobernantes, aclaro, presbítero y anciano gobernante es la misma cosa. Presbíteros es lo como se escribe en griego, pero anciano gobernante es como que lo que más común escuchamos hoy en día. Ujú. Bueno, para ser un episcopo tendría que ser un anciano gobernante de la iglesia o un presbítero y tendría que ser elegido pues guiados por el Espíritu Santo de entre los ancianos gobernantes de una iglesia. O sea, anciano gobernante era aquel más maduro en la fe, espiritualmente ya desarrollado, ¿no? Ese es un anciano gobernante, un presbítero, que normalmente pues ya tenía algunas funcionalidades, cargos, llamamiento, dones del Espíritu Santo, muchas cosas, porque ya es alguien maduro en la fe. Y ahora, episcopo es un cargo. O sea, el hecho de ser un anciano gobernante, no excluye, o sea, episcopo era un anciano gobernante con este cargo. Fin. Y ya habíamos estudiado que episcopos se traduce en griego como un supervisor, superintendente, administrador, alguien que pastorea, ¿no? Y ahí en 1 Timoteo 3, más atrás, habíamos estado estudiando algunas funciones de los episcopos o de los obispos o pastores, como le llaman. Ujú. Y si nos damos cuenta de estos cargos, pues hablaba más como de predicar, hablar en público. Es más, hasta nos vamos a ir rápidamente allá para que no quede duda. Así muy rápido, muy rápido. Aquí, si alguno anhela obispado, aquí está episcopes, aquí está conjugado, pero es esto lo que decía. Supervisor, vean cómo está. Superintendente, supervisor, administrador, pues de qué, de la iglesia. Buena obra desea, pero es necesario que el episcopo o obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ah, mira qué curioso, de la viuda decía lo mismo, pero ya regresaremos al punto. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Aquí está. Vamos a ver cómo viene aquí hospedador. Ah, es lo que les decía, miren. Hospedador hospitalario. Filo, xenón. Y les había dicho, xenón
es extranjero. Y filos, pues, amor hacia el extranjero, hacia el extraño. Ya después, más tarde, vimos que usaban otra palabra. Pero en fin, hospedador apto para enseñar. Ah, vean, enseñar. Por aquí venimos. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea que no se robe la ofrenda, ni que sea avaro, ni que tenga amor al dinero, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, esto de los hijos que les decía, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no alguien nuevo en la fe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Bueno, ya después habla de los diáconos. Pues ya nos avancemos un poquito. Y después en el 4 retoma Pablo de las indicaciones que Timoteo, como episcopo, como evangelista que también era, como siervo de Dios, como líder de la iglesia de Éfeso, tenía que algunos labores, no solo enseñar, que ya lo dije, sino este, mira, aquí habla en contra de que prohibir casarse es algo del enemigo. Ay, nos queda menos de un minuto, ahorita me di cuenta. Voy a reconectar y seguimos con esto. Bien, entonces estábamos en esto del episcopo o líder de la iglesia local. Ujú. Y y decíamos que enseñara eh, aquí que prohibir casarse era algo maléfico, era algo de hipocresía, de cauterizada la conciencia, era algo grave, pero regresaremos a ese punto. Entonces, el episcopo, aparte de todas las características, enseñar. Después, ser hospedador, o sea, amor hacia el extranjero, hacia el extraño. Ujú. Después, enseñar, aquí viene otra vez, nutrido con la palabra de fe, la buena doctrina, desechar las fábulas, ejercitarse en la piedad, otro trabajo para el episcopo. Ujú. Eh, el ejercicio de la piedad. Ujú. Después, eh, mm, mandar y enseñar. Ninguno tenga en poca tu juventud. Ser ejemplo de los creyentes en palabra, otra labor del episcopo. Conducta, amor, espíritu, fe y pureza, o sea, ya son bastantes labores. Y lectura de la palabra, exhortación y enseñanza nuevamente. Después, mm, tener cuidado de la doctrina y enseñarla. Ven, varias labores del episcopo, que por así decirlo, son públicas, ¿no? Pero ahora veamos un poquito lo que les decía. Primero hablábamos de aquí que había presbíteros hombres y presbíteras mujeres. Ya lo habíamos leído aquí al lado. Presbíteras, ¿no? Después empieza a hablar de las viudas como tal, viudas en general. Y después habla diciendo que, que sean no menor de 60 años y esposa de un solo marido. Ahí ya se parece mucho con el episcopo, ¿no? Del hombre, que tenía que ser esposo de una sola mujer. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado hospitalidad, al igual que el episcopo, lavado los pies de los santos, aquí ya es un poco diferente, socorrido a los afligidos, o sea, eso es socorrido a los afligidos, pues ayudarles, visitarlos, a los enfermos, a los que están en las prisiones, a los que tengan problemas, ¿no? En sus casas. Y si ha practicado toda buena obra y criar a los hijos, pues en la fe y a los hijos propios también. Y después empieza aquí este embrollo de que a las más jóvenes no admitas.
y de que pueden tener el impulso sexual y que se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Y después, inclusive dice que esto podría ser condenación y quebrantar su primera fe. Y que por recibirlas tan jóvenes tienen todo esto malo. Y después dice, pero que si son viudas jóvenes, se casen. Y ahí tú dices, no, que primero dice que no, que casarse es malo. Y y entonces, ¿cómo se resuelve todo este conflicto? Tiene que ver con lo que Noemí y Elda ya habían dicho. Al decir haber quebrantado su primera fe y al decir rebelarse, y que no sean admitidas jóvenes, está como que mencionando características, requisitos, inclusive aquí lo decía, 60 años, y que haya sido esposa de un solo marido, y estas características todas y deberes. Entonces, ¿qué es en esto en el fondo? Está hablando como de un cargo, como de un servicio. Porque inclusive ustedes decían, ¿no? Pues si son muy jóvenes, pues tienen que definir bien qué es lo que quieren, si servir a Dios o no. Porque si no quieren servir a Dios o tienen otras prioridades, pues pueden caer en sus deseos, en rebeldía, quebrar su primer fe. En pocas palabras, lo que está refiriéndose Pablo, es que así como entre los ancianos, o sea, los hombres más maduros en la fe, este, escogían a un episcopo y ejercía ciertas labores que ya lo hemos leído, también entre las mujeres ancianas y más maduras en la fe, también había unas que pues se dedicaban a servir en esas tareas que los episcopos no hacían, porque si leemos bien con atención las labores del episcopo hombre, no habla de, por ejemplo, lavar los pies a los santos, de criar hijos más o menos sí lo menciona, pero no de esta manera. No habla de lavar los pies a los hombres, a los santos, no habla de socorrer a los afligidos en específico. En pocas palabras, cuando es episcopos, en el caso del hombre, habla del enseñar, de la doctrina, del predicar, del exhortar, de estas cosas. Pero cuando habla de la mujer, habla de cosas más. Todas estas cosas son como más públicas, por así decirlo, públicas y en las iglesias. Eh, y estas labores de las mujeres son como más cosas más hogareñas o inclusive pueden ser cosas fuera de la iglesia, como socorrer a los afligidos, lavar los pies a los santos, bueno, este servicio dentro de la iglesia. Hospitalidad, esto ya habla de más cosas del hogar, criar a los hijos también. ¿Comprendemos? Entonces, por eso aquí decía que no fuera menor de 60 años y esposa de un solo marido. Está hablando de este grupo de hermanas, más sabias, más maduras en la fe, que iban a desarrollar tareas que el episcopo hombre pues no realizaba. Y por eso así se perfecciona, ¿no? Que Dios distribuye tareas diferentes para cada parte de la iglesia. Y por eso aquí Pablo le hace hincapié a Timoteo de que a los hombres ancianos en la fe, los tratara de una manera y también a las mujeres ancianas en la fe de otra manera. A esto se refería y de que dentro de estas viudas ya con madurez espiritual que cumplieran estas características, pues se les incluyera en la lista pues de las viudas de la iglesia. O sea, era como, por así decirlo, un cargo dentro de la iglesia para las presbíteras, para las mujeres más maduras en la fe. Y efectivamente, por eso recomienda no admitir dentro de este cargo o dentro de este grupo a las viudas más jóvenes, porque si no estaban bien seguras de que querían llevar este compromiso con Dios, podían quebrantar su primera fe o podían caer en rebeldía por no cumplir con sus deberes de aquí.
o por caer directamente, pues sí, en sus deseos sexuales. Como bien dijeron, ¿no? O sea, tenían que ser mujeres que estuvieran bien seguras de que querían servir a Dios. Y si no estaban todavía tan seguras, sino que todavía querían tener familia y esas cosas, en caso de que no lo hubieran tenido por ser jóvenes, pues mejor que se esperaran, ¿no? Y que mejor, ahora sí tiene sentido esto que dice aquí, pues que se casen, tengan hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, ya cuando fueran ya más ancianas de 60 años y viudas, pues si así tenían ese llamado de Dios, ahora sí se, se anotaran o se ofrecieran pues para formar parte de este otro grupo. ¿Ven? Este es como un grupo ministerial diferente que pocas veces se menciona, que en algunas iglesias se hace como pues, algo así como un equivalente. Nunca se enseña esto propiamente como estudio bíblico, pero pues podría ser algo así como la femenil, algo parecido. Pero claro que aquí ya denota mucho más compromiso, estudio de la palabra, más madurez espiritual. O sea, esto era como, así como había diáconos hombres y había diaconisas mujeres, había presbíteros hombres y presbíteras mujeres. O sea, este, aquí demuestra que no es esto de que dicen que era un machismo intenso, no es cierto. Dios no es machista y la palabra de Dios tampoco. Dios pone tareas específicas al hombre diácono, a la mujer diaconisa, y al hombre presbítero y a la mujer presbítera. Ujú. Claro que lo único que no menciona la Biblia es que haya un femenino del episcopos. El episcopos, bueno, ahí ya es, nada más se menciona episcopos hombre, no se menciona a mujer. Pero de todos modos, este cuerpo de viudas presbíteras, ancianas, ¿no? Con experiencia, pues tenía bastantes tareas importantes. El socorro de los afligidos es algo bastante importantísimo. Pero en fin, y si nos vamos al capítulo 2, tal vez ya se nos olvidó, pero ahí habla este, de otras labores que, que hacían las mujeres piadosas. No solo estas, otras labores y también responsabilidades. Muy bien, esto fue el estudio bíblico de hoy. Espero que haya quedado claro. Me extendí un poquito porque era bastante interesante explicar esto y comprender pues, cómo Dios puso tan equilibrado, tan excelente el cuerpo pues, de la iglesia descrita en el Nuevo Testamento. No solo la primitiva, sino ya y la iglesia con estructura, como es en el caso de las cartas de Pablo, que ya habla de una estructura de la iglesia, que pues que en el día de hoy es difícil ver tal cual esa estructura, pues sí, ahí ya no me voy a meter, o sea, el Espíritu Santo pues guía a los diferentes líderes de las diferentes denominaciones y es supuesto que las que están fundamentadas en las palabras de Dios, pues hacen de acuerdo al entendimiento y a la revelación que el Espíritu Santo les da. Ahí pues, aquí solo nos limitamos a, a estudiar esto y a aplicar lo que sea más benéfico pues para nuestra vida espiritual. Muy bien, vámonos a la gramática. ¿Puedo hacer algún comentario? Claro, entonces ya me paso para acá. Dígame. Sí, ahí. Cuando estabas hablando de las características de las presbíteras, me venía a la mente lo de Proverbios 31. Cuando, ahorita no me acuerdo, su mamá le decía, no sé si era Lemuel, o no me acuerdo a quién, si era Salomón, los requisitos que tenía, que debía tener una mujer piadosa, que son los mismos requisitos que tenía que tener, que nos está mencionando aquí en el Nuevo Testamento, que sean como, ay, que la alaba por todo lo que cumple o por lo que está dedicada a su ministerio. En este caso, pues por eso dice que se casen
para que se dediquen a un ministerio que es el cuidado y la crianza y la enseñanza de los hijos, para dar testimonio y ellos también puedan ser testimonio, que sean las mujeres maduras en la fe, que puedan dar testimonio también a las más jóvenes, porque pueden pasar por la misma circunstancia y eso como que te motiva, podríamos decirlo así, como que te motiva, también pues se enviudó, se casó y continuó en ese servicio a Dios. Una viuda ya mayor puede también ser ejemplo para las menores en cómo llevar una vida piadosa aún en la soltería. Y también venía a la mente, pero no recuerdo en dónde viene, y eso viene en el Antiguo Testamento, que decía de los votos de las mujeres. Y sí es fuerte eso, porque incluso habla de de si su papá aprobaba el voto que había hecho la mujer, pues podía continuar con ese voto, pero si el papá no aprobaba ese voto, pues quedaba libre de haber em, hecho votos sin lo que me venía a la mente todo lo que estabas eh, comentando. Perdón. Está muy bien y de hecho se reafirma pues, esta importancia de esta estructura eh, femenina dentro de la iglesia que pues soy sincero, yo nunca he escuchado que se hable de ello. No sé si se olvidó o qué, pero nunca lo he escuchado. Y sí he estado en diferentes iglesias y he estudiado en diferentes estudios bíblicos, pero nunca se habla de esto. Sí se habla de las diaconisas, ¿no? Pero nunca se habla de las presbíteras y en específico de este grupo de presbíteras que se les llama viudas aquí, ¿no? Pero que tienen bien marcados sus requisitos, así como los episcopos, que eran presbíteros hombres con un cargo de lideranza de la iglesia. Aquí, claro que no está diciendo que estas viudas eran líderes de la iglesia, no. Probablemente dentro de las mujeres sí, probablemente sí, como tú dices, que daban un ejemplo a las más jóvenes y que solo algunas de ellas, algunas de las ancianas, no todas, podían formar parte de este grupo de servicio, de este servicio, que era este el servicio y estos sus deberes y obligaciones, además de las otras que mencioné del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Y lo que tú comentas, pues es un refuerzo, porque pues Pablo, pues claro, tenía este acervo, este compendio de conocimiento que lo aplicaba del Antiguo Testamento al Nuevo, porque sabemos que en el Nuevo Testamento se cumple lo que decía en el Antiguo y en el Señor Jesucristo, claro que se cumple pues, un sinnúmero de profecías sobre Él, ¿no? Sobre nuestro Señor. Y no se excluye la correspondencia de esto de proverbios y todo lo que comentas. Y sí recuerdo esto de los votos de las mujeres y también aplicaba para los maridos. Y en este caso, solo para reafirmar que aquí en Timoteo, Pablo, desde el capítulo 2 en específico, es bien específico cuando habla de los deberes y obligaciones y puntos débiles de los hombres después de las mujeres, y después vuelve a hablar de los hombres y después de las mujeres, y en pocos casos habla en general de, pues, de los hermanos de la iglesia, hermanos hombres y mujeres, pues del conjunto todo, ¿no? Por ejemplo, aquí así se comienza, ¿no? Comienza hablando de los hombres presbíteros y de los más jóvenes en la fe, después de las mujeres presbíteras y las más jóvenes en la fe. Y después habla de las mujeres en general, viudas, y en el 9 ya habla de este grupo de viudas presbíteras más con este compromiso, este voto, este servicio especial. Hasta servicio especial soy así muy intenso, pero bueno, es que sí era eh, un grupo específico que tenía ciertos compromisos dentro de la iglesia y labores como son estas.
porque inclusive las jóvenes no podían formar parte y ni siquiera todas las ancianas de 60 tenía condicionales, ¿no? Que haya sido esposa de un solo marido y más características. O sea, era un grupo especial para servir en cosas muy importantes dentro de la iglesia. Y la evidencia después se vuelve a ver aquí, porque ya que termina el tema de este grupo de mujeres específico, podemos decirle, como dijo Noemí, que me agradó, mujeres sabias sirviendo a Dios o con este tipo de liderazgo dentro de las mujeres. Ajá. Pues de repente en el 7 cambia otra vez a los ancianos presbíteros. Mírenlo. Aquí está en plural, pero está aquí presbítero y ancianos. Aquí está. ¡Tarán! ¿Ven? O sea, aquí Pablo estaba diciéndole a Timoteo cómo organizar esta estructura de la iglesia. Primero, trata bien a profundidad cosas de este lado de las presbíteras, de las mujeres viudas, con este servicio y obligaciones. Y después otra vez habla de los ancianos gobernantes o presbíteros hombres que están aquí. ¿Ven? Eso confirma este caso interesante que vemos en 1 Timoteo. Muy bien. Pues bueno, ha sido de bendición, se nos ha ido un poquito el tiempo. Vamos a solo repasar un poco de gramática para que no se nos oxide más el recuerdo. Y ya en la próxima clase comenzaremos con la gramática y nos vamos al estudio bíblico, pues para no atrasarnos ni de un lado ni del otro. En la vez pasada, recuerdo que habíamos llegado hasta diatribes, que es diatribes, que era ¿por qué tarde? Diatribes es tarde o atrasado. ¿Por qué atrasada? En el caso de la mujer. Y ya no recuerdo si avanzamos para acá. ¿Recuerdas algo, Noemi? Estás con el micrófono muteado. No, es que estaba viendo mis apuntes y ya no le Ah, ok, no te leí. preocupes. Yo recuerdo que diatribes, hasta aquí sí hemos llegado dos veces, lo hemos repasado, pero no recuerdo si avanzamos. Sí, Si no, pues meletema, exacto, meletema o ikeion. Entonces, hasta meletema. sí, hasta aquí, mira. Perfecto. Ajá, hasta meletema. Podemos repasar y leo el próximo, sin darle mucha profundidad. Otra vez hasta tomeletema. Este sería el de pregunta y este sería afirmación el de abajo. Y eso sería lo que haremos hoy. Entonces, voy a ello. Ego, uk. Bueno, antes de eso, ¿sí se ve bien el tamaño de la letra? Sí, ya lo amplié aquí yo también. Ok, excelente. Le voy a dar un zoom por si acaso alguien no lo viera en casa. Alguien que lo estuviera viendo en el teléfono, en el celular y no pudiera darle zoom. Que eso ya sería más triste, pero por eso aquí ya ayuda un poco. Muy bien. Aquí es un diálogo que está teniendo el profesor. Primero le reclamó aquí arriba, pues a la Pánfila o Panfile, que porque llegó tarde. Y aquí la Panfile ya le empieza a contestar. Ego, que es yo. Uk eimi kake. Uk es no. Eimi soy. El verbo ser o estar en primera persona. Ego uk eimi kake. Kake es mala, malvada, eh, eh, no aprobada. Ego uke nikake a la agathé. Agathé es virtuosa, es buena. A la agathé eimi. O sea, yo no soy mala.
más soy buena. Ujú. Ahí la que se llama Agata quiere decir virtuosa o buena. Ujú. Después continúa la historia. Epeita hepanphile pros tentrapezan badisei kai hodidáscalos klein tenthuran. Epeita es después. Después la pánfile hacia la mesa anda y el profesor Clay. Clay es cerrar. Anoigei, que está aquí arribita, es abrir. Y Clay es cerrar. Bueno, Clay tenthuran. Tenthuran es la puerta. Tenthuran. Epeita legei, el profesor. Después dice el profesor, nun. Nun quiere decir ahora. Nun o filoi o amigos. Filos no solo es el sentimiento de cariño o amor humano o de amistad, sino también quiere decir amigo, filos. Y filoi es el plural. Ujú. Nun o filoi, pues tin tomeletema oikeion, pu quiere decir dónde. Estin ya lo hemos estudiado. Cero estar. ¿Dónde está tomeletema oikeion? La tarea, que quiere decir ejercicio de casa. O ejercicio casero, o sea, la tarea. Nun o filoi puestin tomeletema oikeion. Después abajito. G panfile lambanei. Lambanei es agarrar. Lambanei o levantar o tomar. G panfile lambanei toma. Tomeletema kai. Podría ser tomeletema oikeion, pero ahí lo abreviaron. Lambanei tomeletema kai. Tomeletema parejei. Parejei es entregar. Parejei. Lambanei parejei. Tomeletema parejei. Monon aute a la calle Sofía. Aute quiere decir ella. Monon quiere decir solamente o solo. De ahí viene monociclo, monosílabo, monoteísta, monogamia, monopolio, etc. Monon. Ya sabemos que quiere decir no. Monon aute, no solo ella, sino a la calle Sofía. Lambanei tomeletema. Kai tomeletema pareje. O sea, se repitió más o menos esta frase. Lambanei tomeletema al tomar la tarea o el ejercicio. Kai tomeletema pareje. Entonces, a la calle Sofía, Lambanei tomeletema, Kai tomeletema pareje. Autai. Autai es el plural, ellas. Autai. Aute, singular, ella. Autai, ellas. Autai, gar. Gar quiere decir de hecho. Autai, gar. Lambanusin. ¿Ven cómo lambanei es singular y lambanusin plural en tercera persona? O sea, ellas toman. O si fuera badisei es plural, badisusin es el plural. O sea, badisei anda y badisusin andan. Ujú. Igual aquí, lambanei toma, lambanusin toman, ellas. Tomeletema kai autai, o sea, y ellas, autai, parejusin tomeletema. Parejusin, vean que otra vez es parejei cuando se trata de una persona, parejusin cuando se trata de ellas parejusin tomeletema. Muy bien, por aquí quedaremos por hoy. Sé que hoy dimos mucho más estudio bíblico que gramática, pero pues ya sabemos que nuestra prioridad es el estudio bíblico y no vamos a ignorar la gramática. En la próxima clase vamos a comenzar por gramática. Hay los que no quieren aprender la gramática, no hay problema. Siempre se la pueden saltar cuando lo vean por el YouTube. Muy bien, espero que haya sido de bendición para todos
y cualquier cosa estamos en contacto y pues un abrazo.